Em, la sesión pasada, eh, Toño Marino hizo una aproximación al problema de la fenomenología en los términos como él se imagina que está relacionado con lo que tenemos que, digamos, que tener presente como panorama, ¿no? Relacionado con la apreciación que tiene, eh, bueno, más bien con el problema de la fenomenología y cómo lo está apropiando Heidegger, eh, sobre todo con la posición esta de la filosofía como ciencia rigurosa, ¿no? Eh, la interpretación de Toño, más o menos para recordarles y partir de ahí, me gustaría partir de ahí, es que eh, así como en resumidas cuentas, sería el asunto sería que Husserl es el último, o es, digamos, el proyecto husserliano con todo y que hace un intento de proponer justo la filosofía como ciencia rigurosa. En ese sentido, estaría continuando con la tradición de la filosofía moderna. O sea que Husserl, en última instancia, sería como el cartesiano más elevado, más excelso, ¿no? Porque el proyecto de la filosofía rigurosa, o la filosofía como ciencia rigurosa, culminaría obviamente en una ciencia que tendría que resolver todos los problemas, ¿no? Habidos y por haber, de la ciencia, de la metafísica, de todas, un poco como la propuesta, leyéndola así muy, muy en general, la propuesta cartesiana del método, ¿no? La filosofía moderna se funda en un nuevo método y entonces, digamos que la apreciación que está haciendo Toño de, de esa interpretación, que es hacia donde va, ya Luis Fernando señalaba muy apropiadamente que había un cierto anacronismo, ¿no? Porque el libro de Husserl sobre la filosofía, la filosofía como ciencia rigurosa, este, pues es posterior. No tengo claro yo lo de las fechas, pero ya Luis Fernando sí se la sabía, o bueno, sí lo dijo, ¿no? Y, pero digamos que la interpretación a la que quería llegar Toño, hasta donde yo le entendí, es que eh, esa idea de proponer a la filosofía como ciencia rigurosa, que sería todavía un proyecto, una continuidad, una continuación, pero más apoteósica, ¿no? Del proyecto cartesiano, eh, daba continuidad, aunque Husserl creyera que no, de la filosofía moderna. O sea que todavía la fenomenología es filosofía moderna propiamente, ¿no? La fenomenología husserliana, y es en lo que Heidegger ya no está de acuerdo, y que por eso eh, la investigación que está haciendo en el libro que estamos, bueno, en el curso, ¿no? Que estamos revisando, va más en esos términos, ¿no? De, vaya, esa sería como una manera de aproximarnos al problema del libro que estamos leyendo, ¿no? Del curso, ¿no? Que estamos leyendo de Heidegger, para ver si entendemos en qué consiste propiamente la crítica de la modernidad y de parte de Heidegger, claro, con una hipótesis hermenéutica muy fuerte, ¿no? Que es la de que Husserl es el último de los modernos y que todavía su proyecto fenomenológico es, eh, es parte y es la apoteosis de la modernidad, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza Heidegger a revisar el problema de la modernidad? Está enfocado precisamente, por eso, digamos, el asunto que es el problema, o sea, el título del libro, ¿no? Que se llama Introducción a las investigaciones fenomenológicas, eh, un poco, eh,
ofrece o sea, ¿cómo decirlo? En cierto sentido, ni es introducción, ni es sobre, sobre las investigaciones fenomenológicas, sino tendría que ser el problema es eh, cómo entiende Heidegger el problema de la modernidad a la luz de lo que está proponiendo Husserl. Y para tomar distancia de lo que propone Husserl, Heidegger regresa entonces, hace este camino tan extraño que eso me gustó que se hubiese, digamos, se ha estado insistiendo por lo menos en las últimas 3 sesiones, se ha estado insistiendo en la perplejidad que nos deja Heidegger al tratar en este libro un camino que es bastante extraño, ¿no? Porque comienza con Aristóteles, el problema de el fenómeno y el logos, ¿no? O sea, en Aristóteles, cuando se supone que es una introducción a las investigaciones fenomenológicas, no va directamente a Husserl, no va, sino que primero comienza con Aristóteles, después sí va con Husserl, después se regresa con Descartes, después, o sea, todo como un vaivén muy extraño, pues, para enfatizar algo. Eso es lo que yo, digamos, a mí me llama mucho la atención y quiero ver si al final de este año pudiésemos tener una respuesta sobre esta manera de aproximarse Heidegger al problema, ¿no? Y si es que efectivamente esa interpretación que proponía Toño digamos, una versión que homogeneice eh, la, pues hasta cierto punto, la oscuridad del problema de la introducción a las investigaciones fenomenológicas, si es que realmente se puede entender a la modernidad en los términos así también tan críticos, ¿no? De señalar que Husserl es el último moderno, ¿no? Y que todo lo que está haciendo todavía forma parte del proyecto de la modernidad, entendido en ese sentido de que va a poder explicar todos los problemas sabidos y por haber, si es que tiene el método correcto, ¿no? Y el método, pues, es el de la fenomenología, que va a hacer posible una ciencia, a la filosofía la va a hacer posible como ciencia rigurosa. En fin, digamos, eso creo que fue lo que Toño presentó la sesión pasada, eh, y más o menos, pues bueno, nos dejó con muchas más dudas, ¿no? De las que llegamos, pero por lo menos en lo que a mí respecta, me ofrece una vía interpretativa más clara, más definida respecto del problema de la modernidad, si es que puede ser entendida de la manera como Toño la presentó, a través de Husserl, y después cómo Heidegger tomaría distancia de eso, o no más bien no estaría de acuerdo con esa posición. Y claro, quizás para la fecha en la que está ofreciendo este curso y todavía no le dan la plaza a Heidegger, etcétera, todavía necesita congraciarse con el maestro, no le puede criticar abiertamente. Entonces, a lo mejor toda esta oscuridad y estos movimientos así como de bola de billar que va por todas las bandas para finalmente ofrecer una interpretación de Husserl y su separación de ella, de la fenomenología, a lo mejor tiene que ver precisamente con que, pues, el mismo Heidegger sabría que, aunque es Heidegger, todavía el que puede decidir si le dan la cátedra en Freiburg precisamente es Husserl. Ya sé que esto es un poco más mm, chisme externo, ¿no? A la fenomenología, pero bueno, finalmente Heidegger era profesor también, ¿no?
y su contexto también en ese momento era todavía no tan, no tan, no tan seguro, ¿no? Como laboralmente hablando, pues. Eh, en fin, no sé si alguien, eso es lo que creo que vimos la vez pasada. Acordamos también que íbamos a presentar más bien como problemas o preguntas sobre la lectura que correspondía. La lectura que correspondía en esta ocasión, pues es la aparición finalmente del apartado sobre Descartes. Y bueno, pues ahí comenzaríamos con, con las posturas del seminario, ¿no? No sé si quieran señalar algo, si eh, tanto de lo que dijo Marino, aunque no esté, ¿no? Eh, pero como lo estamos grabando, se lo vamos a enviar directamente para que sepas si contesta algo o no después, en fin. Eh, ¿cómo, cómo ven? Roberto, ya no te conté todo el chisme, he estado en la locura, pero pues ya te conté finalmente haciendo esta relatoría muy breve de lo que vimos la sesión pasada, para que más o menos vayas a la par, ¿no? No te quedes atrás en lo que vimos la vez pasada. Sí, no, no, está muy bien. Voy a comentar algo al respecto para ver si retomamos el texto de Heidegger en ese sentido, ¿no? Ok. Voy a recordar una indiscreción, tal vez, ¿no? De alguna vez que tú viniste a Juárez, ¿sí? Y Pues échala. en esa vez te tocó comentar una parte del escrito que yo estaba haciendo sobre Heidegger y Leibniz. Y efectivamente ahí lo que exponía era que desde la perspectiva de Heidegger, Husserl era un moderno, ¿no? Cosa que efectivamente fue algo que tú señalaste, que era un anacronismo considerar a Husserl un moderno, ¿no? Bueno, no quise entrar más en esa ocasión en discusión, pero bueno, ahora el asunto es que la exposición que haya hecho Marino en la sesión pasada, pues confirma esto, ¿sí? O sea, reafirma el asunto de que se puede considerar a Husserl como un moderno, ¿sí? Y creo que particularmente como un cartesiano, Sí. ¿sí? Ahora, en el texto me parece que solo hay un aspecto, ¿sí? En el que Heidegger eh, afirma la modernidad o el cartesianismo de Husserl, ¿sí? Que ese aspecto es, pues, que no sale de la conciencia, que Ajá. efectivamente Husserl se remite a que el conocimiento, sea lo que sea, es la conciencia, ¿sí? Ya sea como sujeto del conocimiento o ya sea como objeto del conocimiento. En cualquiera de los dos sentidos y en los dos a la vez, entonces, según Heidegger, Husserl sigue siendo un cartesiano en la medida en que no sale de la conciencia. Y ese es el motivo por el cual hay que regresar a Descartes, ¿sí? Sí. Si notamos la estructura del texto, ahí menciona efectivamente que, bueno, pues entonces hay que ir a de dónde surgió por primera vez el problema de la conciencia. Y entonces, según Heidegger, eso se encuentra en Descartes y por ese motivo regresa a Descartes. Luego, quisiera señalar algo sobre lo que dijiste también respecto a la introducción a la fenomenología. Tal vez sirva un poquito, aunque no justifica el, eh, la aparente lo ajeno,
lo aparentemente ajeno del título del curso con el contenido del curso. Ujú. El asunto es que inicialmente Heidegger había propuesto ese curso como un seminario sobre la filosofía moderna. No sé exactamente por qué motivos, a la hora de impartir el curso, cambió el título. Ujú. ¿Sí? Pero originalmente se supone que lo había propuesto como un seminario sobre filosofía moderna. Sí, es De tal cierto. suerte que ahí a lo mejor uno entiende el asunto de, bueno, y por qué filosofía moderna y fenomenología tendrían algo que ver, ¿no? Pero ya con estos señalamientos, pues ya se nota un poco el asunto de que, por lo menos desde la perspectiva de Heidegger, Husserl sigue siendo un moderno, ¿no? Y un cartesiano. Yo en el año que estuve allá con ustedes varias veces señalé que habría que tomar en cuenta que Husserl toma como modelo a Descartes, ¿sí? Y que Heidegger toma como modelo a Kant, ¿sí? Y que efectivamente esa distinción tiene que ver con la fenomenología de uno y la fenomenología del otro, ¿no? Claro, dicho así, pues no es del todo comprensible porque hay que ver en qué sentido es tomar como modelo, ¿no? Y esas cosas, tanto en uno como en el otro caso, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto último y del comentario sobre el título del curso y del seminario, ¿sí? Creo que lo fundamental es que según Heidegger, o por lo menos así lo entiendo yo, donde se nota el cartesianismo de Husserl es en el que sigue arraigado en el asunto de la conciencia y que efectivamente eso lo remite a Descartes porque es Descartes quien pone la conciencia en primer término como problema de la filosofía. Nada más. Ajá. No, bueno, sí, la indiscreción no fue tan dura, Roberto, así que no, además viene a pelo, creo que el problema, este, a mí me haces recordar, yo ya lo había olvidado, eh, que has estado pensando precisamente de una manera que a mí me parecía muy extraña en ese momento, eh, el, el, la continuidad de la modernidad en esos términos, ¿no? Y a mí, bueno, ahorita me parece un asunto muy importante, quizás no sé si para ahora o para cuándo, ¿no? Pero eh, esta, esta, em, esta distinción que acabas de exponer entre el punto de partida de Husserl y el punto de partida de Heidegger, uno con Descartes y el otro con Kant, eh, que así como lo dijiste me parece muy oscuro, ¿no? Aunque te lo concedo, podría aceptártelo. Para empezar un poco a distinguir el problema o a echar un poco de luz, ¿no? Iluminar un poco más el problema. Eh, Creo que entiendo en qué sentido Husserl, eh, cuando dices que Husserl no sale de la conciencia, que continúa pues con un vestigio cartesiano en ese sentido, creo entenderlo. Y el asunto es que creo que Heidegger lo que diría es que el problema fue que si partes tú de ahí o que si ese es tu punto de partida, resulta que Descartes no llegó al fondo, ¿no? O no hizo un análisis fundamental o no hizo, no profundizó pues en la base de la conciencia propiamente. O sea, lo que tiene es el ego y jamás el ego desde la perspectiva de la filosofía cartesiana se muestra una clarificación que sustente que el ego puede ser autoconsciente, es decir, el ego sí es consciente, pero autoconsciente ese es, digamos, algo que no aparece y creo yo que sí aparece y ahí es donde creo que sí te concedo aunque sea oscuro lo que dijiste,
sí Heidegger estaría más de acuerdo con Kant, por ejemplo, como punto de partida, porque en Kant está el ego trascendental, ¿no? O sea, es esta unidad sintético originaria de la percepción sensible, el que es precisamente la condición de la autoconciencia, que no, que no se encuentra, digamos, como fundamento en Descartes, ¿no? O sea, Descartes está fundando la ciencia, no dijo que iba a fundar, eh, a hacer la crítica de la razón pura, ¿no? Entonces, no sé si en eso, si eso puede ayudar un poco a lo que tú estás pensando, Roberto, de la distinción entre Husserl y Heidegger, y cómo Heidegger sí necesita entonces, si es que el ego cartesiano de verdad no, o sea, puede, eh, solo puede hacer, solo puede construir la ciencia, pero es una ciencia que otra vez carece de fundamento porque el ego no ha sido revisado, no ha sido, eh, ¿cómo decirlo? En su estructura no puede afirmarse que sea autoconsciente el ego. O sea, sí es consciente, pero un autoconsciente, quién sabe, ¿no? Porque claro, lo que vamos a ver hoy, el regreso a Descartes, ¿no? Y la ontología escolástica que lo determina, eso es lo que creo que a Heidegger le va a servir para también separarse de Descartes, ¿no? O colocarle los límites a Descartes, ¿no? No sé, ¿cómo lo estás pensando, Roberto? Un poco más, bueno, Bueno, digo, para también quizás no desviarnos tanto y meternos mucho sí, en la interpretación que hace de Kant, ¿no? Porque ajá, ahorita estamos con Descartes, no sí, con Kant. sí, Pero señalando algunos puntos, ¿no? Creo que es cierto lo que señalas sobre que según Heidegger, Descartes y el propio Husserl no cuestionan la conciencia. La conciencia para ellos no es un problema. No cuestionan sobre qué es la conciencia, ¿no? Creo que eso lo afirmaría Heidegger sin problema. Creo que no afirmaría el asunto de la autoconciencia, lo que decías tú de la autoconciencia en Descartes, ujú, porque en el apartado que vamos a ver sobre Descartes del libro de la introducción a la fenomenología, ujú, sí vamos a ver cómo está desarrollado y se preocupa Heidegger por la expresión cartesiana de cogito me cogitare, ujú, ¿no? De pensar, me pienso, ¿sí? sí, Entonces, creo que ahí tienes razón en el sentido de que eso tampoco es algo que desarrolle Descartes, ¿no? Pero que sí está en el pensamiento de Descartes el cogito me cogitare. O sea, sí está la autoconciencia, sí está el problema ya ahí, pero que no es tratado ni abordado por Descartes, pero sí va a ser más abordado por Kant, ajá, ¿no? Eso me parece que sí estamos de acuerdo en eso, en ese punto, ¿no? ok. Ahora, el asunto de Kant, eh, déjame ver el chat que manda Luis Luis, Fernando, ajá, porque parece que quiere. eh, este, no únicamente, lo que señala Luis Fernando es, no únicamente, pues, o sea, efectivamente también va a estar involucrado lo que dice Luis Fernando sobre la verdad como certeza, ¿no? Pero ese es otro problema no desligado de la misma cosa, pues, ¿no? No está desligado de que eh, el conocimiento ahora es la conciencia, ¿no? No está desligado de ello y tiene que ver, a mi juicio, más con el concepto de Sorge
que se dijo 2 sesiones antes, tiene Sí. más que ver con el sentido de esa expresión tan rara y tan incomprensible que se tradujo al español, no sé en inglés, no he checado en inglés cómo la traducen, pero que se tradujo por el conocimiento reconocido, ¿sí? Esa expresión es verdaderamente rarísima, ¿no? No aclara nada, confunde mucho la propia expresión, pero se refiere precisamente al asunto de la autoconciencia. Se refiere a que el objeto de conocimiento es la conciencia y quien conoce es la conciencia, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que señala Luis Fernando del asunto de la certeza y la evidencia, ¿no? De que ahora se exige tener un conocimiento asegurado, tener un conocimiento del conocimiento, ¿no? O sea, ya no es la revelación bíblica o incluso eh, Lo pues la, único que te puede dar son... la teología natural o algo así, ¿no? No comprendí lo que se expresó, perdón. Creo que estaba Miguel Ángel acomodando su micrófono, Roberto, no te preocupes. Ah, ok. Bueno, y con lo respecto a Kant, tiene más que ver con el tiempo, ¿sí? No quiero desarrollar mucho de eso, pero Sí, tiene que ver más con el tiempo y sí, con el problema que se le viene a Kant con el concepto de tiempo cuando lo trata en el esquematismo y en la imaginación, ¿sí? Ahí es lo que Heidegger retoma. ¿Por qué digo que Heidegger está más como tomando como modelo a Kant? Porque en varias ocasiones el propio Heidegger señala que a Kant solo le faltó un pasito para pensar ser y tiempo. Y tiene que ver con su interpretación que hace de la crítica de la razón pura del tiempo, el problema del tiempo en Kant, que se le presenta en cada una de las etapas fundamentales de la crítica de la razón pura. Más es con eso, ¿no? Y habría que explorar efectivamente por qué razón dice Heidegger que a Kant le faltó solo un pasito para llegar al problema del tiempo, ¿no? sí. Pero separándolo un poco pues del cartesianismo de Husserl, ¿no? Eso ya son un poco separados, creo yo. Pues nada más. Ok. Bueno, es que me quedé pensando, ¿no? En estas conexiones, pero tienes razón. No, nada más para aclarar, a ver si puedo encontrar el pasaje que señalabas en español. Es lo que dice en el parágrafo 16, lo de eh, la, el descubrimiento, la develación del campo temático de la conciencia a través de la cura, eh, conocida como, como ya, a ver, la frase es en inglés, about already known knowledge. O sea, el conocimiento ya conocido o algo así. O sea que la cura eh, como campo temático de la conciencia es entendido como un conocimiento ya conocido, o sea, already known knowledge. ¿Es ese pasaje, Roberto? ¿Dijiste el parágrafo 6? 16, perdón. No, está desde el parágrafo 6, desde el título del parágrafo 6. Ok, a ver. Sí, es el mismo. Ajá. Es lo mismo de care about already known knowledge. Eh,
Es esa, así lo traducen. Ahorita te lo pongo en el chat. Sí, no te preocupes, está muy bien. Ajá, ok. Pero sí es esa expresión que Sí, ah, claro. confunde un poco el asunto, pero tiene que ver con lo que tú señalabas, ¿no? Mm, Que está presente ahí la conciencia, pero lo que quiere Heidegger reiterar es que la conciencia es el objeto de conocimiento ah, y es el sujeto de conocimiento. De ah, tal suerte que la conciencia es sujeto y objeto, ¿sí? Y ahí está el asunto del doble conocimiento, ¿no? exacto. Claro, claro. Ok. Bueno, pues sí, a eso no le pusimos atención, no tuvimos tiempo de ponerle atención la vez pasada, Roberto. Es un problema que si quieres, le podemos, bueno, si quieres, nos podemos detener en ese punto un rato, quizás para explicarnos cómo lo entendemos, ¿no? O hasta dónde puede llegar esta, pues es que es una hipótesis, no es una hipótesis, es la tesis, ¿no? Propiamente que ya va después a desarrollar o que se va a encontrar inclusive en Ser y Tiempo, ¿no? No. eh, Bueno, sobre, es la forma que expresa en este momento, en el 23, ajá, es la forma que expresa eh, lo que también un poquito más adelante va a señalar, sobre todo con Descartes. Ya cuando hace la interpretación de Descartes, señala que Husserl y Descartes parten, o sea, su punto de partida es una idea de ciencia. Y de acuerdo con esa idea de ciencia, buscan el objeto que se adapte a esa idea de ciencia, ¿no? Y que para él eso es, ese punto de partida es en el que se equivocan, ¿sí? exacto, Porque antes de cualquier concepto de ciencia, pues ya el Dasein, ya para usar el terminajo, ¿sí? Ya el Dasein ya vive en el mundo, sí, ¿sí? Y que cualquier ciencia es un comportamiento derivado de de una forma de ser previa, ujú, ¿no? Y precisamente ahí se nota por qué para Heidegger, Descartes y Husserl se equivocan al no cuestionar la conciencia, porque al no cuestionar la conciencia, eso, la desmundanizan, sí, por decirlo de alguna manera, pues, ¿no? O ajá, sea, no la colocan en el mundo, ¿sí? Y lo que Heidegger hace en Ser y Tiempo es primero colocar al Dasein en el mundo, por eso el Dasein es en el mundo, claro, es ser en el mundo, ¿sí? Y luego de allí derivar los diversos comportamientos del ser humano, ¿no? En ese sentido, pues sería sí, 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 la aclaración de ese asunto del el conocimiento reconocido, ujú, eh, que en alemán también es lo mismo, si no mal me equivoco, ya me corregirá Luis Fernando, pero que en alemán es Erkenntnis, ¿no? Entonces también la traducción tampoco es tan errada, pues, no, pero no, por eso digo que es la expresión sí, heideggeriana tan, a mi juicio, ahí tan desafortunada, porque no aclara absolutamente nada eso. ujú, ok, sí, 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 claro, claro, tienes razón. Y efectivamente, sí hay a mí ya por lo menos esto sí me queda, estoy más dispuesto a aceptar con cierta claridad, ¿no? El que ni Descartes ni Husserl, en la perspectiva de Heidegger, no cuestionan ni a la conciencia como fundamento, ni sus implicaciones, ¿no? Como sujeto de ciencia, ¿no? Como el sujeto de la ciencia o el agente de la ciencia, ¿no? Eh, y eso es lo que no está,
por lo menos con este problema, con el problema que acabas de señalar del, que aparece desde el parágrafo 6, pero que vuelve a aparecer acá con la misma expresión, ya no la va a cambiar, ¿no? Esa expresión de, eh, en el parágrafo 16, ya casi para entrar a lo de Descartes, evidentemente ese sería como fíjate, a ver si lo que estás diciendo es que esta expresión tan desafortunada es la idea central con la que Heidegger va a criticar tanto a la fenomenología como al cartesianismo de la fenomenología y a la modernidad entera, ¿no? Eso es lo que creo que está en juego, ¿no? Sí, sí, exactamente, ese es lo que está en juego, ¿no? Y aceptando la crítica heideggeriana, ¿no? Ahorita es aceptándola como para continuar con el argumento Sí. heideggeriano, ¿no? Ah, Pero efectivamente eso también puede ser cuestionable, ¿no? Pero según él, o por lo menos eso según es lo que yo entiendo, ajá, ¿sí? Pero que efectivamente que yo sepa no vuelve a usar esa expresión en ningún otro lado, pues, ¿no? Pero sí. no quiere decir que yo conozca cada uno de los recovecos heideggerianos. Lo único que quiere decir es que pues ya he recorrido un buen trecho de la obra y creo yo que no vuelve a usar esa expresión, ¿no? Ok. Este, pero bueno, el punto es, si aceptamos como él cree que la modernidad parte o toma como punto de partida una idea de ciencia, ¿sí? Y que efectivamente esa idea de ciencia es la que conduce todo el pensamiento moderno, pues es eso lo que tenemos nosotros que pues, ver si es cierto en su interpretación que hace de Descartes, ¿no? Ah, y de los otros también, pero ahorita estamos con Descartes. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Bueno, pues entonces, no sé si alguien quiere añadir todavía algo a en relación con esto, eh, es el momento. Si no, podríamos pasar al apartado 17 si gusta, ¿no? Para empezar, pues. Creo que vamos a pasar al 17. A mí me da, bueno, eh, creo que es el camino que toma Heidegger para abordar ahora sí a Descartes está plenamente justificado con lo que él llama la situación hermenéutica, ¿no? El parágrafo 17, eh, y, que, y que está relacionado precisamente con cuáles son los fundamentos que a su vez Descartes estaría, digamos, incluyendo, ¿no? De la tradición filosófica, particularmente de la ontología escolástica, ¿no? Que, aunque creo, no me parece que, o sea, son problemas muy, eh, o sea, ¿cómo decirlo? Son problemas que en un párrafo Heidegger explica así con una holgura muy, muy típica, ¿no? O muy, más bien atípica, pues, porque como que encierra, pues, en sus afirmaciones una serie de nudos que a mí me dejan más, atorado que, que con el deseo de aceptarle todo lo que está diciendo, ¿no? Pero, o sea, porque cuando llega finalmente al apartado más, que creo que es el que
en el que hay una mayor claridad argumental de lo que está criticando, es cuando llega al apartado de la determinación cartesiana de lo que es bueno, eh, lo pone en latino, falsum iberum, ¿no? Eh, Ahí ya, digamos, en ese apartado, ya se detiene con el cogito sum y o sea, lo hace como más detalladamente, mientras que todo lo que está en la sección del 17 al 22 es como muy amarrado, pues, ¿no? Y son problemas que, que si a mí me dijeran, de qué va cada uno, o sea, primero, ¿cuáles son los problemas que está tratando en todo este pasaje? Me costaría, o sea, podría nombrar así, ¿no? Pero como ya criticó Toño que no vale que uno vuelva a repetir lo que está en los títulos de los parágrafos, pues ya no podría yo decir de qué trata, ¿no? Cada parte, ¿no? Porque si me pidieran que lo explique, me queda muy oscuro, sobre todo el asunto, y aquí viene mi pregunta que quisiera yo plantearles, con el asunto de la psicología, ¿no? Para empezar, porque la psicología es como la ciencia moderna, la ciencia nueva, que sí tendría que responder a qué es la conciencia, ¿no? Pero la psicología es una ciencia que en la época de Heidegger, ahí ustedes serán los que me tengan que orientar en esto, eh, tú, Alonso y Luis Fernando, aunque lo escribas, Luis Fernando, ni modo, este, me gustaría que me orientaran a cómo está entendiendo Heidegger el problema de la psicología, ¿no? Aquí. Eh, Ese es, digamos, mi primer punto, ¿no? Y el punto justamente del parágrafo 17, ¿no? Y, y 18 un poquito, para empezar. Eh, ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo lo está entendiendo Heidegger aquí? Bueno, antes de eso quisiera señalar algo de esos parágrafos que quizá puedan ayudar a orientarnos Ajá, en lo que decías sobre, pues, que cuesta trabajo, cuál es el tema que trata en ellos, ¿no? sí, Eh, Tenemos que notar, creo yo, lo siguiente, ¿no? Como bien señalaba Toño Marino en la sesión antepasada, ¿sí? Este, el texto es de 1923, todavía no comienza la redacción de Ser y Tiempo, pero claramente se nota ya que ya está pensando él en ciertos conceptos que ya están metidos aquí, incluyendo el de Sorge que señalaba, que es el que señalaba Marino la vez pasada, ¿no? Pero por ejemplo en el 17 también ya se ve el, el Forhaben, el Forschig y el Forbegriff, ajá, ¿sí? O sea, ya se ve, esos son conceptos que desarrolla en Ser y Tiempo, ¿no? así Pero es. está relatando efectivamente eh, 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 cuáles son los problemas que se va a enfrentar con lo que va a decir, ¿sí? Y está diciendo, bueno, es que nuestra situación hermenéutica es que nosotros pensamos, tenemos prejuicios, pues, tenemos todos estos ¿sí? Y esos tenemos que, de alguna manera, tenemos que combatirlos, ¿sí? Efectivamente, no erradicarlos porque no es posible erradicarlos, pero sí contrastarlos, ¿sí? Y el 17 es más o menos eso y por eso también habla de la destrucción, que también es un concepto recurrente en el pensamiento de Heidegger, ¿no? Entonces, todavía no entra en estos parágrafos que señalaste, como bien lo señalaste, todavía no entra a discutir a Descartes. Está efectivamente, como dice, yo sí voy a señalar el título,
como bien dice el título del parágrafo 17, está describiendo cuál es la situación hermenéutica de lo que lleva dicho él, de lo que ha expuesto, en qué situación se encuentra, ¿sí? Entonces, ahí en los parágrafos que precisamente tú señalaste, todavía no entra a discutir a Descartes, sino efectivamente está discutiendo cuál es la situación en la que se encuentra la filosofía en ese momento. Por eso menciona a Dilthey y algunos otros, ¿sí? Bueno, ellos qué dicen a ese respecto, ¿no? Sin todavía entrar a discutir la pregunta que hacía sobre, pues, qué está pensando sobre la psicología, ¿no? Quizá eso también ayude eh, eh, muy sintéticamente también y quizá también necesite explicación el asunto, pero toda la psicología de ese tiempo, incluyendo la de Fechner y la de Brentano y la de Dilthey, ¿sí? Incluyendo todas esas, parten de la distinción entre lo físico y lo psíquico, ¿sí? Distinción que efectivamente se cancela con el Dasein, con la noción de Dasein, pues, ¿sí? Porque recuerden, aunque no está dicho así en Ser y Tiempo, sino está dicho de que el Dasein es previo a la distinción de objeto y sujeto, ¿sí? Pero lo trasladamos al lado psicológico y no al lado epistemológico, ¿sí? Y entonces diríamos, el Dasein es previo a la distinción de lo psíquico y lo físico, ¿no? Y desde la perspectiva que yo entiendo a Heidegger, Heidegger diría, toda esa psicología de nuestro tiempo tiene como punto de partida esa distinción entre lo físico y lo psíquico, ¿sí? Y lo que él diría es, pero nadie cuestiona el asunto de lo psíquico, ¿sí? De tal suerte que él da un paso atrás y por eso acuña el concepto de Dasein como una cosa previa a estas dos distinciones, ¿no? Creo que desde allí tendríamos que entender su problema con la psicología. Bueno, eso me ayuda mucho a ubicar que propiamente no está, es que a mí me asaltaba la duda cuando escuchaba este argumento, ¿no? Bueno, no es ni siquiera argumento, es como una afirmación, ¿no? Nada más está señalando, como bien nos haces ver el título, está indicando la situación, ¿no? ¿Cómo está la cosa, ¿no? Nada más. Pero a mí me producía como una vaguedad, una ambigüedad el pensar la psicología en términos más bien, o sea, no tenía claro de qué psicología está hablando y cuál era el presupuesto que Heidegger no quiere o no está dispuesto a aceptar, ¿no? Y que por eso con el Dasein, digamos, estaría acotando, ¿no? Una, una versión radical del problema de la psicología, ¿no? O del psiquismo, ¿no? Eh, de, pues, de un problema que aparece desde, bueno, según yo, desde Kant, ¿no? Cuando él habla de la Gemüt, ¿no? Que el traductor de Alfaguara lo traduce como psiquismo, precisamente, ¿no? Y que hay una cierta teoría de la mente, otros lo traducen eso como mente, ya saben, ¿no? O sea, un concepto tan importante es precisamente el que tiene tantas posibilidades de traducción, ¿no? Pero yo me quedaba más bien atorado, ¿no? Con la noción, eh, no era, quizás no era tan importante, pues, pero para mí era una ambigüedad tremenda el no saber cómo se debe de entender el problema de la psicología en este momento, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que
Husserl tiene una que es la que no va a compartir Heidegger otra vez, ¿no? Eh, y yo pensé que estaba más relacionada con la de Husserl, pero no tanto con el contexto de la psicología en estos términos, ¿no? Me parece que está más, en este momento, la situación es más contextual y más general, ¿cierto? A no ser que lo esté entendiendo mal. Yo creo que ahí también podría ser importante como reconocer las semejanzas y diferencias, ¿no? O sea, al mismo tiempo está criticando al maestro, por supuesto, y todo el libro va de eso, pero por otro lado sigue las mismas tendencias, ¿no? Entonces una crítica a ciertos modos de entender la psicología y su papel en el entendimiento de la tarea de la filosofía. eh, y, o sea, para pronto creo lo que hace es con Husserl contra Husserl, ¿no? Entonces es profundizando la crítica a la psicología, el psicologismo y demás de Husserl, decir, no, bueno, pero el problema está todavía más allá, ¿no? Entonces, para hacer una crítica de este tipo, por eso tenemos que lanzar hasta la ontología, ¿no? O sea, el fundamento del error de la psicología está en la ontología y por eso llevar a Descartes a la ontología escolástica, pues, ¿no? El sustento está hasta allá. Y creo que en ese sentido pues va la cosa. Y bueno, esto que ya respecto a la liberación, bueno, la destrucción que implicará la liberación de las posibilidades heredadas, eh, pues va en esto, ¿no? O sea, su pleito es con la historia de la ontología. Eh, Entra en este momento por vía de la psicología, pero solo es el derivado de un problema ontológico, ¿no? Que cierra la posibilidad del acceso a la existencia. Creo que en ese sentido, pues sí, ¿no? Es una crítica como más general y amplia, porque su intención es también de un calado mucho más amplio, ¿no? Eh, pues no sé, creo que por ahí iría un poco la cuestión y creo que sí sería importante tener en cuenta como más estas intenciones que además, o sea, están aquí adelantándose cuestiones de ser y tiempo muy claramente, ¿no? El asunto de poder tratar otro modo de relación con la historia, ¿no? Aquí es mucho más negativo, liberarse de esas posibilidades cerradas por la tradición, ¿no? En ser y tiempo la destrucción implica esta como deconstrucción, ¿no? El desmontaje y por lo tanto la apertura de esas posibilidades desde la misma tradición, ¿no? Aquí creo que es un poco más negativa la cuestión, pero, pero vaya, creo que habría que entender todas estas críticas, tanto de a Heidegger, a Husserl, como en general a la tradición y a los modernos, en términos de cómo él está entendiendo su propia tarea de la filosofía, ¿no? No tanto como si está haciendo una adecuada interpretación o estas cosas, sino cómo está haciendo uso de esta lectura de el maestro o de los modernos para construir un contexto retórico en donde entra su tarea filosófica, ¿no? Es decir, y por eso yo presento esto, pues, ¿no? Creo que eso es muy, muy, muy importante en Heidegger, entender que la mitad de su trabajo es una labor retórica de ponerse el nicho en donde él aparece, ¿no? Digo, creo que en buena medida así es con muchos filósofos, pero particularmente con Heidegger creo que es muy, muy relevante, ¿no? Eh, por eso es que de repente no parece muy preciso en sus críticas o son pasajes muy largos en donde no cita propiamente o no se ve no, a dónde está dirigiendo su crítica, ¿no? Pues es que está construyendo monos de paja, pues, ¿no? Para después ya entrar ahí eh, a enganchar, digamos, al mono. Y vaya, yo creo que eso no es como decir, ay, bueno, pues es que Heidegger tramposo. Pues no, simplemente está haciendo un uso concreto de la tradición, ¿no? Y creo que podríamos poner atención especialmente en ese tipo de usos. Pero bueno, nada más eso. En eso que dices, Alonso, a mí más bien, más bien yo pienso, pero es por mi inseguridad intelectual, más bien lo que yo pienso es que el, o sea, es esta manera de escribir así
que me parece, lo que dije en un principio, que me parecía todo un problema descifrarlo, ¿no? Donde están todos los for a los que se refería Roberto, ¿no? Y todo esto que conduce y que ya con cierto tiempo después, ¿no? Reconocemos en Ser y Tiempo de manera muy organizada, muy puntualita, ¿no? Etcétera, etcétera. Más bien, creo que como se trata de un curso aquí, de un seminario, me da la impresión de que todos los que estaban en el seminario de Heidegger sí sabían a qué se refería con cada afirmación sibilina que aparece para cada cosa, ¿no? Del Habe, del Griff, del, ¿cómo está? El Sich, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente son cosas son conceptos que, que todos los que están estudiando en ese momento, evidentemente reconocen, ¿no? Porque todos están estudiando con Husserl y con Heidegger, ¿no? Entonces, es algo así como, por eso decía yo que más bien, como yo no estuve en esos seminarios, ni he leído toda la obra de Heidegger ni de Husserl, y soy un ignorantote, eh, evidentemente reconozco que esos son los conceptos fundamentales para, digamos, aclarar el asunto de la situación hermenéutica de la que todos debemos de tener como como a la vista el background, ¿no? Que para este momento, a partir de aquí, ahora sí, digamos, eso es el grueso de con lo que contamos, y ahora sí pasa Heidegger a hablar de Descartes, ¿no? Aunque todavía en los siguientes dos parágrafos, no va a hablar todavía de Descartes, ¿no? O sea, pero creo que tienes razón, Alonso. Hay que matizar muy bien estas partes, pero a mí me ayuda, digamos, sé que sí hay respuesta a esto, pero que, bueno, hay que hacer una tarea inmensa para saber reconocer en dónde está cada una de las cosas que va diciendo, ¿no? En fin, creo que Luis Fernando, te vas a atrever a hablar? Pues sí, ¿Te sientes bien? pues digo, mejor que hace unos días, así que es que tengo una gastroenteritis ahí con la que estoy peleando. Bueno, pero ahí vamos, ¿no? Este, lo primero, bueno, puse ahí para que, digo, en vez de decirlo y quizás leído haga más sentido, como cuáles son las dos ideas básicas de psicología que hay después de Kant, porque todo el problema pues lo genera un poco Kant y la postura como renuente al desarrollo de una psicología empírica, con lo cual, pues, los seguidores, bueno, más bien los posteriores se inconformaron un poco, a pesar de lo que aparece en la fenomenología del espíritu, ¿no? Y en los propios desarrollos de Hegel, que habría que echarles un ojo de manera específica, ¿no? Porque digamos que son como una suerte de descontinuidad sobre estas dos ideas de psicología que les estoy poniendo acá. Lo que podemos decir básicamente es que la gran discusión de la psicología en la segunda mitad del 19 es sobre si la psicología es una ciencia de la naturaleza o es una ciencia del espíritu, ¿no? Básicamente esa es la discusión. Si es una ciencia de la naturaleza, pues se tiene que regir por los conceptos clásicos de la ciencia, por las categorías, digamos, de la ciencia de la naturaleza, ¿no? Principalmente lo que es el concepto de usía y el principio de razón suficiente, lo cual quiere decir que en realidad nuestra constitución psíquica es un elemento más de la naturaleza, ¿no? Frente a lo cual precisamente se posicionaron las de la otra tendencia. La primera tendencia la representa Herbart, que hoy en día está cobrando una fuerte revitalización desde la filosofía de la mente, y si no, volteen a ver todas las cosas que publica el Instituto de Investigaciones Filosóficas de sus nuevas adquisiciones,
y van a ver que Herbart aparece en primera línea, ¿no? Pues sí, tal cual, el padre de la filosofía de la mente como la entendemos hoy en día, ¿no? Por el otro lado, está esta tendencia que de alguna u otra manera tiene sus simientes en Trendelenburg, que no la llamó propiamente así, ¿no? Él todavía está pensando en investigaciones psicológicas, pero ya se plantea otra vez la cuestión del estatuto de la psique como algo que no es enteramente natural, ¿no? Es decir, que no puede ser reducido a las categorías de la naturaleza en su constitución de ser, ¿no? Y ya muy señaladamente los desarrollos de esta otra psicología que no es experimental sino empírica, podríamos dividirla de esa manera categorialmente, ¿no? Una psicología es experimental, otra psicología es empírica, son precisamente por un lado Dilthey y por otro lado Brentano. Cada uno de los dos tiene una concepción singular de lo que es lo psíquico. La de Brentano, hay que decirlo con toda claridad, procede de una muy determinada interpretación del concepto de intencionalidad medieval, que es la de Paulo Aureoli, y que no hay que entender que el concepto de intencionalidad se reduzca a la noción de Aureoli, que luego es lo que los fenomenólogos omiten. Y por el otro lado está la tendencia de Dilthey, que nunca recurre al concepto de intencionalidad, ¿no? De hecho, es parte de la crítica de Dilthey a Husserl, porque precisamente desde el concepto de intencionalidad no se puede dar cuenta de lo que vivimos de hecho, ¿no? Como realidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde tendríamos que ubicar la discusión sobre la psicología? Más bien, Heidegger está aliado con esta otra tendencia, brentaniana, husserliana, ¿no? En la que justamente se trata de interpretar a la conciencia como algo que no es natural, ¿no? Y por eso la crítica al psicologismo, la crítica al naturalismo. Esa es la primera observación que quisiera hacer sobre esta discusión, que es en realidad una discusión viva, pues, o sea, no se vayan con la finta de que el concepto de psicología, nomás porque Heidegger dijo que no, pues no, ¿no? Por ahí también está la discusión que tiene el propio Nathorp con Husserl sobre la aplicabilidad o no del concepto de psicología para lo que Husserl estaba haciendo en las investigaciones lógicas, es decir, es una discusión muy amplia, ¿no? Al punto que podríamos decir que psicología en el ámbito de la filosofía alemana de las postrimerías del siglo XIX, inicios del siglo XX, es casi como el equivalente al Estatuto de Filosofía Primera, ¿no? O es la competencia por el estatuto de ser una filosofía primera. Bueno, creo que eso es suficiente porque ya dije muchísimo y no quiero acaparar el micrófono. Gracias, tocayo. No, gracias a ti. Creo que a mí me ayuda nada más, ahorita te doy la palabra, Jonathan. Nada más quiero decir que sí tenía yo la intuición de que todo esto sale de la noción de esta del psiquismo kantiano, pero no sabía por dónde iba el asunto, ¿no? Y es un contexto en realidad muy importante y normalmente obnubilado, porque finalmente pues todos leímos o todos los planes de estudio más bien se enfocan a Heidegger, ¿no? En el séptimo y octavo semestre y no a Brentano, ni a Nathorp, ni a todos los que acabas de mencionar en estas dos tendencias, ¿no? Que bien nos las has explicado y nos la pusiste también en el chat. Muchas gracias. Me queda más claro el asunto y creo que contextualmente me permite en todo caso, ubicar las fuentes, ¿no? Y pues hacer mi tarea, ¿no? Mil gracias. Eh, Jonathan, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo tenía leyendo el texto,
em, me, se me hizo muy raro que se tardara tanto, ¿no? En llegar a Descartes o sea, todo el recorrido, ¿no? O sea, toda la justificación que, que da antes de entrar a Descartes me pareció muy curiosa, ¿no? En un primer momento pensé que se trataba como de una forma velada de exponer su propia filosofía, como sus primeros intentos, ¿no? Como ya lo mencionaban anteriormente, se ven ya conceptos o se están gestando conceptos que se explican, digamos, con mayor detalle en Ser y Tiempo. Eh, pero, por ejemplo, eh, releyendo otra vez em, los parágrafos del 17 me parece que es el 20, que son previos como o sea, ya menciona Descartes en el 17, pero de pronto se toma mucho, digamos que mucho tiempo en abordarlo. Eh, Creo que en primer lugar lo que sucede es que Heidegger dice que Husserl le está contribuyendo a un oscurecimiento de la filosofía cartesiana, pero digamos que oscurecimiento en el sentido de que Husserl no hace, por decirlo así, un correcto diagnóstico de la situación hermenéutica, ¿no? O sea, porque no la reconoce siquiera. Como creo ya lo mencionábamos la sesión anterior, ¿no? O sea, Husserl no se preocupó mucho, ni siquiera sabía mucho de historia de la filosofía, o sea, él hace ese salto, por decirlo de alguna manera, directamente a Descartes, porque el vínculo es la conciencia, ¿no? Pero lo que dice Heidegger es, bueno, pues aquí hay, o sea, este modo de aproximarse al pasado o a la tradición filosófica, pues resulta insuficiente porque lo que hay que, digamos que sacar a la luz es, pues, la existencia, ¿no? Eh, y, y luego sigue, o sea, uno parece, bueno, al principio yo pensé, o me da la impresión, me daba la impresión de que era un poco arbitrario, ¿no? Decir, bueno, pues esta es la aproximación correcta, ¿no? Pero ya viendo cómo avanzaba la lectura, eh, tiene pues digamos que un sentido, pues muy determinado, ¿no? Para la tarea que quiere llevar a cabo Heidegger, ¿no? Y tiene que ver con que la estructura de la existencia está oscurecida por la tradición, ¿no? Y Husserl no se da cuenta de ese oscurecimiento y además con todos los esfuerzos teóricos que hace, digamos que contribuye, pero a hacer una amalgama más sólida, ¿no? De ese oscurecimiento. Y, y bueno, pues por eso él plantea esta cuestión de la destrucción como liberación, ¿no? Y bueno, aquí viene también esta aclaración necesaria que él tiene que hacer, ¿no? O sea, ¿qué es destrucción, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que él pretende con la palabra destrucción, ¿no? Y él dice, bueno, o sea, lo dirá más claramente, creo que en Ser y Tiempo, cuando habla de desmontaje y no tanto como de erradicación, pero aquí también lo señala en el sentido de que la destrucción es esta, es esta, digamos que como expresión de la existencia en cada época histórica, ¿no? Y en este sentido, creo que por eso da digámoslo así, rodeo antes de llegar a Descartes, ¿no? O sea, porque dice, bueno, pues si tomamos en cuenta el camino que recorre Husserl hacia Descartes, es un camino, digámoslo así, ahistórico, ¿no? O sin destrucción o sin diagnóstico hermenéutico. Entonces, lo que él está proponiendo, pues es justo, es justo creo que eso, ¿no? O sea, dar o valorar en su justa medida cuál es ese diagnóstico que le permite recuperar a Descartes.
que al final o sea, va a decir, bueno, pues la situación hermenéutica o el diagnóstico de esa situación hermenéutica nos va a llevar a reconocer que Descartes es medieval, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Esa pertenencia al medievo, que, y bueno, está relacionada, ¿no? Con el concepto o la idea eh, de verdad. Y bueno, ya para finalizar, al final me parece que hay por ahí no sé si es el parágrafo 20, eh, menciona algo eh, mm, que me parece también muy importante y es que hay surge la pregunta, ¿no? La pregunta de, bueno, entonces, ¿cómo nos hacemos o cómo se asegura uno de que la interpretación que uno está haciendo del autor es mejor o es más válida, o es más originaria, ¿no? O sea, por ejemplo, Heidegger, ¿no? O sea, ¿cuáles son los parámetros que nosotros podemos tomar en cuenta para considerar que Heidegger está haciendo una interpretación más originaria de Descartes de la que hizo el propio Husserl, ¿no? Y pues me parece a mí pues una genialidad, ¿no? Lo que contesta Heidegger, porque dice que pues la medida la da el grado, o sea, algo así como que la auténtica que es la interpretación siempre va a estar relacionada con qué tanto nos ayuda a distanciarnos del presente, ¿no? A hacer una crítica del presente. Entonces ahí pues me parece genial porque pues no está dando tampoco pues una dirección concreta, ¿no? De esto o sea, Descartes es esto y esto y esto y esto. Se debe de leer así, ¿no? Sino que está diciendo para nuestro presente o para el de él, ¿no? El presente en el que, en el que surgen estas cuestiones, ¿no? De la ciencia rigurosa, ¿no? Del fundamento del saber. Eh, la medida de esa interpretación o esa confrontación con el pasado es qué tanto ayuda a revelar como los propios prejuicios del presente, ¿no? Entonces, pues creo que en general eh, todo estos del 17 al 20, todos estos parágrafos, pues Heidegger nos está, digamos que poniendo sobre la mesa la cuestión de ese método destructivo, ¿no? Es esa forma de acceder al pasado que tiene que reparar fundamentalmente en la estructura de la existencia, ¿no? En la precomprensión y en la preocupación, ¿no? Y en la medida en que se reconozcan estas dos, será posible, ¿no? Llevar a cabo ese método destructivo. Bueno, eso sería todo. Gracias. Pues sí, yo también lo veo, en realidad lo veo así como tú lo estás presentando, Jonathan, aunque, claro, no le había yo dado importancia finalmente al concepto de destrucción, que ya lo había señalado Roberto como tal, ¿no? Pero también es evidentemente que forma parte del... Ahí el término es este de destrucción. Bueno, me gustaría que nos enfocáramos a ese término nada más como bloque, pues, como bloque al final de esta sesión, pero todavía hay como varias cosas en medio y antes, ¿no? Entonces, no sé si, Roberto, tú quieres decir algo todavía antes, ¿no? Yo lo que digo es que el concepto de destrucción es un concepto que me gustaría que revisáramos con cierta más calma en el contexto del argumento heideggeriano, pero nada más como está más adelante, vale que nos detengamos en otras cosas todavía, Roberto, adelante.
Sí, sí, gracias. También estoy de acuerdo casi en todo lo que dijo Jonathan. Y quiero señalar un aspecto que él mencionó, aunque no sé si, bueno, para darle más relevancia, pues, al aspecto que mencionó, y es el siguiente, ¿no? El asunto del medievalismo cartesiano, ¿no? Eh, es la razón por la cual Descartes, perdón, Heidegger, después de Descartes, regresa a Santo Tomás, ¿no? Pero, pero hay una eh, pregunta que se quiere resolver históricamente y que no tiene respuesta histórica, desde mi punto de vista, pues, que es el asunto de qué nos dice, qué es aquello que nos dice que un personaje es el inaugurador de una nueva era, ¿no? Porque efectivamente, si históricamente queremos rastrear eh, quién es el innovador, pues primero tendríamos que ver cuál fue el aspecto innovador. Y vamos a notar que ese aspecto, pues ya está desde Platón y Aristóteles, ¿no? Y entonces decir en qué sentido es innovador. Y entonces nos vamos a ir con un autor que se llama Stanley Rosen y vamos a decir que tanto en aquella época como en esta hay antiguos y modernos, ¿no? En ese texto de antiguos y modernos. Bueno, con esto quiero decir que es un problema el asunto de determinar, pues, quién inaugura una nueva etapa. En este momento, quién inaugura una nueva época, ¿no? Ahora, a mí lo que me sorprendió, precisamente hablando de la destrucción, es que Heidegger sigue la tradición ahí. O sea, él sigue pensando que es Descartes, ¿sí? El inaugurador de la filosofía moderna. Y pues a mí eso siempre me causó duda, pues, o sea, curiosidad, ¿no? De por qué. ¿Por qué Descartes es el que inaugura la modernidad, ¿no? Sí, cuando efectivamente uno dice, bueno, ¿qué elementos son los que se supone que son los innovadores? Y uno los encuentra en el pasado, ¿no? Bueno, ese es un problema, pues, ¿no? Y efectivamente, siendo la razón por la cual él regresa después de Descartes a Santo Tomás, pues tendríamos que ponerle atención, creo yo. Pero también hay que saberlo o avisarlo, por lo menos en este texto, y, y casi en ninguno de los que tiene él sobre Descartes o donde habla algo sobre Descartes, yo he encontrado la respuesta, ¿no? O sea, no sé por qué, qué es la herencia que tiene Descartes del medievo, pues cuál es la herencia que tiene Descartes del medievo. ¿Sí? La respuesta incluso no está en él, la respuesta en Heidegger, quiero decir, ¿sí? Yo, por lo menos yo no la encontré en Heidegger, ¿no? Heidegger no me dio luces a ese respecto, pues, de esa pregunta de por qué Descartes es el moderno o es el que inaugura una época y cuál es el elemento innovador que él introduce y respecto de quién, ¿no? Respecto de qué, respecto de qué pasado, pues, de cuál es el pasado que él transgrede, ¿no? Eh, y entonces hay que irlo a buscar en otro lado porque no está en Heidegger. Esa respuesta, ah, pues sí, Heidegger es un punto de inflexión entre la modernidad y la antigüedad y por lo tanto es el creador de la época moderna, pero a través de los propios conceptos o del propio método o la propia forma del medievo, pues también quedan medio oscuras, ¿no? En el texto que estamos revisando de Heidegger, ¿no? Entonces ahí hay que echarse un clavado a otros documentos, a otros personajes, para poder saber, pues, algunos indicios
que nos puedan dar respuesta a ese asunto de por qué Descartes es el que inaugura la época moderna, ¿no? Entonces eso es lo que quería darle más realce nada más. Claro, pero más todavía, para hacer más grande la duda, Roberto, es ¿qué encuentra Heidegger justamente como herencia de Santo Tomás en Descartes, ¿no? Porque creo que tienes razón, o sea, sigue pensando en la tradición Heidegger, ¿no? Eh, Por lo menos en ese punto, sí. sí, 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 claro, claro. Bueno, bueno, más bien malo, ¿no? Porque no bueno, son más cosas a pensar, ¿no? Eh, no vi quién levantó la mano primero, pero Alonso, adelante, Alonso. bueno, seré breve porque me interesa más escuchar a Valente, pero bueno, respecto a este asunto de la historia, o sea, bueno, creo que es un punto que sí es muy relevante tener en cuenta, ¿no? Finalmente, toda la argumentación que está construyendo Heidegger es en torno a la idea de una conciencia histórica, ¿no? Entonces, tenemos que entender qué está entendiendo él por eso, ¿no? Y por eso, vaya, solo en la medida en la cual comprendemos eso, cabe ahí la cuestión de la interpretación de los distintos autores que está tratando y demás, ¿no? Y bueno, creo que solamente intentaré ser breve refiriendo a esto. La crítica que le hace Derrida a Heidegger respecto a este punto me parece que es muy pertinente, ¿no? Finalmente, Heidegger está diciendo conciencia histórica respecto a la ontología, ¿no? O sea, la ontología es ontología histórica para pronto, ¿no? Y como hace su montaje de la destrucción de la historia de la ontología, eh, o desmontaje, para referir a lo de la destrucción, es justamente con este asunto de las épocas, ¿no? Hay épocas del modo de darse la diferencia ontológica, o mejor, el ocultamiento de la diferencia ontológica, ¿no? Entonces, primero, creo, al menos una pista es siempre poner atención en eso, ¿no? Es siempre un solo asunto el que pone los momentos epocales, ¿no? Que es cómo se oculta la cuestión de la diferencia ontológica, ¿no? Y bueno, creo que no sé si resuelva el asunto, pero sí lo abunda más en el texto sobre Nietzsche. Digo, claro, son 10 años después del texto que estamos trabajando nosotros, pero bueno, ahí desarrollará exactamente los mismos tópicos y tratará Tomás, tratará Descartes, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente lo que me parece importante como insistir junto con Roberto respecto a que en Heidegger no hay una respuesta, y creo que es lo que destaca Derrida, es finalmente se está dando una argumentación no histórica al asunto de el devenir histórico epocal, ¿no? Es decir, esto que constituye las épocas no es una argumentación desde una crítica histórica, pues, ¿no? Y es precisamente eso lo que le señala Derrida, ¿no? Un poco insistiendo en lo que decía hace un rato respecto de Husserl y Heidegger, Heidegger siendo husserliano para criticar a Husserl, pues Derrida siendo heideggeriano para criticar a Heidegger, ¿no? Es como, bueno, es que tú estás diciendo que vas a hacer una argumentación meramente histórica de la ontología y nos sacas de la manga las epocalidades, ¿no? Lo que hay es solo diferencia, no hay una epocalidad del presentarse, del ocultarse de la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, solo como para indicar cómo este tópico se vuelve también relevante para la crítica sobre lo que está haciendo Heidegger mismo, ¿no? En sus lectores posteriores, ¿no? Digamos, él no da el ancho de lo que él mismo está intentando hacer al intentar indicar epocalmente el desarrollo de la historia. Y bueno, por supuesto, esto de señalar hitos particulares y los grandes nombres de la historia de la filosofía, que al final es pues, así, el canon tal cual, solo que visto un poquito diferente, ¿no? Pero en realidad no deconstruye para nada la secuencialidad del canon de la tradición, ¿no? Eh, y eso, pues sí, sin duda hay que
criticarlo y señalarlo porque se vuelve un problema por los mismos fundamentos de lo que él dice que está haciendo, ¿no? Y bueno, nada más. Es- Vas, Valente. Sí, Voy. Pensé que alguien iba a comentar algo. Pues igual bueno, sí, claro, si hay alguien que quiera comentarle algo al Alonso, que calle, que hable ahora o calle para siempre. bueno, entonces, un poquito igual va en este mismo sentido, punto que mencionaba Roberto y que ampliaba un poquito Alonso. A mí igual me quedaba o me queda poco claro, ¿no? Como que por un lado Heidegger está buscando, ¿no? En esto de el conocimiento reconocido y hace esta línea, ¿no? De Husserl, la de Descartes, de ahí a Santo Tomás, pero por otro lado también menciona esta cuestión o sea, de la falta de originalidad, ¿no? Y a lo que quería yo traer a la mesa era justamente el suplemento 15, ¿no? Que a mí me parece que de los suplementos es uno de los más aclaratorios que menciona o que hace Heidegger, justamente porque ahí nos da cuenta de que tenía muy en claro que, por ejemplo, esto de el cogito ya podría ser encontrado en San Agustín, ¿no? Y bueno, hace referencia a autores de la época que trataron la cuestión de manera histórica, ¿no? Pero él posteriormente se sigue enfocando en que la relevancia de Descartes tiene que ver con la validez del conocimiento y pues con estas reglas del método que él plantea, que justamente lo vinculan, según entiendo, con su lectura de lo que va a tratar de hacer la fenomenología. La cuestión aquí es que yo veo, por ejemplo, en la lectura que él hace de Descartes, que el tema va a ser el de la verdad, ¿no? Por lo menos es el que a mí más me ha llamado la atención. No obstante, también ahí al final a mí hay en estos parágrafos hay una cuestión interesante, ¿no? Que él dice por ahí del final del parágrafo, creo que es el 21, no recuerdo, que esa es una cuestión finalmente teológica, ¿no? Porque, o sea, afirma básicamente que solo una vez surgió un nuevo intento de dar a la idea de verdad un nuevo sentido en el Nuevo Testamento y apoyándose en él, en San Agustín, ¿no? Entonces, creo que sí se mueve, ¿no? Heidegger en estos dos ámbitos, ¿no? O como estas lecturas, ¿no? De una lectura de la historia de la filosofía y una lectura, digamos, de los problemas filosóficos, ¿no? Entonces, pues sí, igual, ¿no? Tengo esa como preocupación misma sobre por qué nos hace o nos quiere hacer ver estas contradicciones que él está encontrando, digámoslo así, ¿no? Y por qué esto es insuficiente justamente, que creo que hasta donde lo puedo ver también tendría que ver con lo que dice Jonathan y Alonso, ¿no? Que al final van a hacer ya preparar el camino para su posición filosófica, pero pues bueno, nada más era lo que quería comentar, ¿no? Gracias. Sí, 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 claro. No hay que perder de vista algunos elementos que sí son claves de la misma tradición filosófica como este de la verdad, ¿no? Y creo yo que el giro que le va a dar Heidegger, por lo menos desde aquí, bueno, desde el parágrafo que señalaba Roberto del 6, pero en adelante, la verdad va a estar relacionada. Bueno, fíjense cómo ya me cuesta trabajo decir en Heidegger la verdad va a estar o sea, ¿a qué va a estar relacionada? Si más bien es como el entorno o algo así eh, de, de esta noción del sorge, ¿no? Del sorge de la cura o del cuidado, como lo traducen como concepto, ¿no? Pero me parece que es un concepto clave, pues, para identificar, eh, si no la destrucción,
el cambio, ¿no? Un cambio radical que ahora voy a cometer yo otra indiscreción. A lo mejor esta sí es indiscreción, ya sabes, Roberto, yo sí soy más indiscreto que tú, eh, o yo sí soy indiscreto, mejor dicho. Eh, pero la discusión que teníamos Roberto y yo hace como 10 años, ¿no? En relación con este problema, y era en particular sobre la noción de si hay una continuidad o no en el pensamiento fundamental, pues que estábamos pensando a Heidegger como el pensador fundamental, eh, pues el concepto de destrucción es central, ¿no? Y digamos, lo que uno decía era que sí había continuidad y el otro lo que decía era que no hay continuidad, que sí hay destrucción. Eh, si no mal recuerdo, Roberto, esa era nuestra encrucijada en aquellas épocas. Pero, Luis Fernando, adelante, tienes la palabra. Sí, digo, es que me vienen las energías de escucharlos, entonces, para que vean que la salud tiene muchas formas. A ver, creo que ha salido una y otra vez en la sesión de hoy la cuestión del papel que juega la situación hermenéutica y por el otro lado, eh, qué relación tiene esto con la idea de destrucción, que cada vez más soy de la idea de que hay que llamarla desmontaje más que destrucción, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo y ustedes volteen a ver lo que está sucediendo en Gaza y eso es una destrucción y un desmontaje, pues es más bien como tratar de ver cómo están ensambladas las cosas, ver de dónde están precisamente las articulaciones de las cosas. Y ese es propiamente el sentido de lo que Heidegger quiere hacer con su Aufbau o destrucción, ¿no? Digo, entendamos que uno escoge palabras para llamar la atención, ¿no? Pero una cosa es la palabra y otra cosa es la categoría, ¿no? O el concepto, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que, y esto más incluso pensando en cómo el propio Derrida, haciendo eco de lo que dijo Alonso, apropia ese término, ¿no? Como una deconstrucción y no tanto como una destrucción, ¿no? Ahora, ¿por qué es esto necesario? ¿No? Y Heidegger lo que quiere hacer es mostrar que pues nuestra propia vida, y esto está muy presente en la lección del 19-20, a la que en sesiones pasadas, o ya no recuerdo si el semestre pasado Roberto hizo alusión, el texto de los problemas fundamentales de la fenomenología, la lección de los problemas fundamentales, en la que Heidegger señala que la vida la vida humana genera un propio entendimiento de sí misma y además una estabilización de sí misma, ¿no? O sea, no es solamente que genere sus propias herramientas para entenderse de qué va su sich bekümmern, su ocuparse de sí misma, sino que además tiene la peculiar tendencia a la estabilización, ¿no? Y esto es lo que genera el fenómeno de la cotidianidad, que no hay que confundirlo con la caída, ¿no? Esto es muy importante. No porque haya cotidianidad somos seres caídos, que eso es una observación que hice la sesión pasada. No hay que confundir estos dos momentos. Bueno, lo que sucede es que en esa estabilización que la vida lleva a cabo consigo misma para poderse habituar al mundo de la vida en el que está, ¿no? Lo que va sucediendo es que vamos olvidando las experiencias originarias a partir de las cuales nosotros elaboramos los conceptos con los que entendemos la vida, ¿sí? Entonces, la pregunta por la situación hermenéutica es precisamente la intención de Heidegger por hacer un contramovimiento al movimiento de estabilización de la vida,
¿sí? Porque así es como la propia vida, digamos, puede ganar frente a su tendencia de estabilización y normalización, ¿no? Puede ganar como, digamos, experiencias innovadoras, ¿no? Y por eso lo que señalaba Jonathan hace rato es fundamental, ¿no? Cómo la pregunta por el desmontaje de la historia de la ontología tiene como intención aumentar nuestra capacidad interrogativa y crítica con nuestro presente, no hacia el pasado, ¿no? No se trata de si Husserl fue insuficiente, de si Descartes fue insuficiente, sino de cómo nosotros podemos experimentar la comodidad de solamente apegarnos a palabras que parece que entendemos de suyo. ¿Sí? Entonces, lo que Heidegger va a tratar de hacer en ese sentido es mostrar que la pregunta por la situación hermenéutica tiene que tener a la vista tres direcciones en la que se mueve. Uno que es el de la tenencia previa, que es el Vorhabe, ¿no? Que es literalmente cómo me atengo a las cosas. El verbo en alemán Vorhaben es propósitos, ¿no? Entonces, en toda situación yo me propongo cosas, ¿no? Y es como yo las tengo a la mano, ¿no? Es como las tengo inmediatamente ante mí. Esa tenencia previa, como yo me atengo a las cosas, está dirigida por un mirar previo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la actitud de si es una actitud de ocupación, si es una actitud teórica, ¿no? Y luego, los conceptos o los Vorbegriffe, ¿no? Con los cuales yo aprendo los contenidos que se me muestran en mi situación hermenéutica, ¿no? Y es precisamente como ese camino el que quiere seguir Heidegger, ¿no? Partir del concepto para entender la mirada y retraerla a la tenencia previa, ¿no? ¿Cuál es el punto que está señalando Heidegger en la discusión de la introducción a la investigación fenomenológica? Que la tenencia previa en la que la propia fenomenología se ha desplegado es la tenencia previa de la actitud teorética, de la actitud de conocimiento, ¿no? Y se ha olvidado que el conocimiento, incluso en la concepción, en los comienzos de la filosofía griega, es una manera de ya resolver el modo como la vida se hace cargo de sí misma, ¿sí? Es decir, no siempre la vida se las ha arreglado consigo misma desde la posición teorética, ¿no? Y entonces, lo que un poco Heidegger quiere hacer es, ¿qué pasa si nosotros retraemos a la preocupación de la fenomenología, no a la preocupación cognoscitiva, sino a la preocupación del entendimiento de la vida consigo mismo, ¿no? Y esto implica asumir el carácter histórico, ¿no? Del propio despliegue y realización de la vida, ¿no? Creo que, bueno, esto puede, espero, ayudar en algo a aclarar pues el papel que tiene estos conceptos que, bueno, un poco escuchando tu clamor, Luis Antonio, de que son un poco oscuros estos conceptos técnicos, ¿no? No lo niego, pues nos tomó a varios años entender de qué iba todo eso. Perdón, No, gracias. muchas gracias. Sí, claro, claro. Eh, Roberto, levantaste la mano primero. Sí, dos puntos que quisiera todavía radicalizar más, aunque ya uno de ellos ya lo comenzó a radicalizar Luis Fernando, ¿no? Quería poner énfasis efectivamente en ese asunto de la situación hermenéutica como un aspecto que Heidegger asume que es lo que evidencia nuestro ser histórico. O sea, no somos, según él, pues, no somos algo que nació de la nada, sino como época, ¿sí? Es una época que deriva del pasado, que tiene mucho de pasado, ¿no? Y en ese sentido es que efectivamente en esa herencia que tenemos del pasado, pues está todo lo que dijo Luis Fernando, ¿no? De conceptos, actitudes, etcétera, etcétera.
¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que lo dijo al final, ¿no? Al final dijo, pues es el por qué somos históricos, ¿no? Pero bueno, quería ponerle énfasis. El otro que quisiera ponerle énfasis es a lo que Alonso remite respecto, y creo que Valente también, respecto al presente, y que reiteró Luis Fernando. Yo creo que Heidegger va más allá, ¿no? No se queda en el asunto de hay que hacer el desmontaje para el presente, ¿no? Creo que su concepto fundamental es el futuro, no el presente, porque eso lo mete nuevamente en la metafísica tradicional, ¿sí? Y que es decir, pensando el presente ya como un modo del tiempo, como un asunto de la usía, y a partir de la usía se le dio preeminencia al presente, ¿sí? Pero se olvidó del pasado, y no solo del pasado, sino también se olvidó del futuro, ¿sí? Y creo que Heidegger le pone en varios lugares, le pone énfasis a que ni el presente ni el pasado, sino al futuro. Y eso está enraizado con el concepto de posibilidad, ¿sí? De que el ser humano o el Dasein es posibilidad, ¿sí? No es algo ya acabado, terminado, sino es posibilidad. Y en ese sentido, el futuro adquiere relevancia, pues no es lo que tengo, sino todo aquello que puedo, ¿sí? Todas las posibilidades que se me abren como abanico, ¿no? Entonces, no es solo el presente, sino creo que él piensa más en el futuro. Claro, nada más que tengo ahí mi duda, Roberto. Así como lo dices, pareciera que hubiese eh, una fuerza o un peso mayor en estos éxtasis temporales, ¿no? Del, en el futuro, ¿no? O sea, tú lo estás entendiendo como que el peso más fuerte al que le da Heidegger en este momento de la situación hermenéutica es el futuro, porque ¿Sí? no sé cómo, o sea, no, quisiera que me lo, o sea, que Tienes, alguien, tienes que hacer un desmontaje, creo, a ver, ¿cómo? ¿no? Porque, mira, lo que pasa es que la destrucción como concepto, eh, ustedes tienen ahí el texto alemán, o sea, creo que en español sí le ponen desmontaje, en inglés le ponen destruction, ¿no? Pero no sé en alemán cómo es, eh, porque destrucción, como dice Luis Fernando, es destrucción, o sea, no es onda menor, ¿no? Y la pregunta es si hay futuro, porque ese es un problema que a mí a lo mejor tiene que ver con quizás con mis interpretaciones nietzscheanas y cómo interpreto yo que Heidegger está siguiendo a Nietzsche. El problema del nihilismo es precisamente lo que resulta de la destrucción. Bueno, no, o sea, más bien lo dije muy mal, pues, pero quisiera saber cómo estás pensando el problema del futuro en Heidegger. Bueno, no yo. Lo más que puedo decir es cómo creo que lo piensa Heidegger. Sí, ya yo resulto irrelevante en el asunto, pero creo que lo expresaste tú mejor que yo, quizás sin saberlo. Tú preguntaste si hay futuro. Heidegger se preguntaría lo mismo. O sea, él diría, creo yo, ¿sí? Eh, si no hacemos el desmontaje, ¿sí? Si no desmontamos toda la metafísica, jamás sabremos si tenemos un futuro y qué tipo de futuro. La única manera de que sepamos cuál o hacia qué futuro nos encaminamos
sería hacer el desmontaje de la metafísica y rescatar la historia del ser o la historia que está debajo de la metafísica. Todo ese olvido del que habló Luis Fernando, de que todo eso de que la vida oculta y se nos olvidan las cosas y ya no nos percatamos de ellas y actuamos con conceptos como si fueran evidentes de suyo. Todo eso de que lo que dijo es, si no desmonto eso, entonces yo ya no sé hacia dónde voy, ¿no? Y en ese sentido es que yo entiendo el por qué en Ser y Tiempo el Dasein es conceptualizado como posibilidad, no como que ya se sepa hacia dónde va, sino como posibilidad de decir, todavía tenemos que trabajar para tener un indicio de hacia dónde vamos, ¿sí? De hacia dónde nos conduce la propia vida, pues, en el sentido de que explicaba Luis Fernando, ¿sí? De la vida siendo el modo en que se mueve el ser humano, el modo en que vive, piense teoréticamente o no piense teoréticamente, pues vive ahí, pero que efectivamente en esa vivencia se ha olvidado de algo, eso sí, según Heidegger, se ha olvidado del ser y efectivamente, si no hacemos el desmontaje, seguiremos olvidando el ser y quién sabe a dónde conduzca eso, ¿no? Bueno, como tú ya lo avisoraste, pues eso a lo único que ha conducido es al nihilismo, ¿no? El olvido del ser ha conducido a nuestra sociedad nihilista actual, ¿no? Y efectivamente, dice Heidegger, diría, bueno, pero ¿y el futuro? ¿Hacia dónde vamos si no hacemos el desmontaje? En ese sentido, nada más. Ok, muchas gracias. Y creo yo, nada más perdón, Alonso, nada más quiero señalar un puente muy fino en relación con la filosofía moderna y el concepto de posibilidad, porque creo que así como lo entendí de como tú dices que Heidegger lo entiende el problema de posibilidad, o cómo resulta, ¿no? El problema de la posibilidad en Heidegger, y creo poder entender eso, sobre todo como una posición fundamental del Dasein, ¿no? Está, eso es muy Leibniz, ¿sabes? Pero eso o sea, solo lo señalo porque quizás a Valente le puede, le puede, nos puede orientar más él que yo y que nosotros, pues, pero creo que es muy Leibniz eso, ¿eh? Sobre todo relacionado con la interpretación esta idea del mejor de los mundos posibles, y no solo en términos del mejor, ¿no? Sino de la posibilidad del mundo, ¿no? Pero lo dejo ahí como problema muy fino en relación con un nexo con Leibniz, ¿sabes? Perdón, Alonso, adelante. Sí, O entiendo. Roberto, tú. Sí, solamente iba a insistir en esto que de hecho ya recalcó Roberto, pero bueno, quizás como volverlo a señalar, el futuro, pero también ese futuro siempre es solo desde el pasado, ¿no? O sea, justo a partir del desmontaje, ¿no? Entonces el desmontaje lo que permite es liberar, digamos, las posibilidades del pasado, ¿no? En Ser y Tiempo dice esto como de estar en condiciones de poder responder a lo más antiguo, ¿no? Y eso es lo que libera el futuro como posibilidad, ¿no? Entonces, siempre son como estas dos polaridades, ¿no? Eh, Entre más al pasado y más profundamente al pasado, más abierto el futuro, ¿no? Y, y bueno, creo que aquí lo dice muy claramente como liberación de esas posibilidades, ¿no? Para referir específicamente a esta lección. Sí, sí, Nada sí, más era. claro, claro. Ok. Eso que está señalando también es muy importante, ¿no, Alonso? Creo yo, por el asunto que conduce ahora a lo de la liberación, ¿no? O sea, la liberación, eh, y la relación con lo que ustedes prefieren llamar en desmontaje,
está muy relacionado, pues, pero bueno, es algo que tendremos que seguir pensando, o yo por lo menos, ¿no? Roberto, ¿ibas a decir algo? Perdón, te topé. No, no, nada más que estaba bien, que entendía lo que decía sobre Leibniz. Ya, ok. Eh, Pues creo que nos vamos a tener que ir despidiendo porque ha sido una sesión, me parece, muy intensa relacionada con más bien conceptos específicos que no habíamos logrado definir y creo que se debe justo a que Heidegger está proponiendo que tengamos clara cuál es la situación, ¿no? O sea, él mismo nos propone que hagamos como este alto para ver cómo es posible ahora sí pasar a lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ha sido una sesión muy enriquecedora en ese sentido. Eh, Quizás a mí me llena más de preguntas, pero creo que de eso se trata el seminario. Y les quería comentar, si me permiten, no sé si quieran señalar algo más relacionado con, nada más para cerrar el bloque del seminario y pasar quizás algún asunto más bien de orden de las actividades del seminario. Roberto, ¿no Hola. quieres puntualizar alguna cosa de estas? Bueno, sí, quizá una cosa que se me queda en la lengua más que en el cerebro, ¿no? Este, algo que dijo Alonso sobre efectivamente las épocas y la crítica de Derrida respecto a la autorreferencia de la crítica heideggeriana, ¿no? De que eh, no hace un desmontaje eh, él mismo para eh, pues liberarse de la tradición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, creo que hay intentos de demarcación de la tradición respecto a la historia y la filosofía, respecto a las épocas diseñadas, ¿no? Uno de ellos me parece que se encuentra en este texto de la ontoteología, ¿no? Creo que es ahí, en ese texto, donde se desmarca de Hegel, ¿no? Precisamente respecto a las épocas, pero particularmente pues, de los griegos, ¿no? Y de Descartes también, ¿no? Pero él ahí se desmarca un poco de esa tradición, tratando de explicitarnos cuál sería la diferencia entre su regreso de Hegel, perdón, entre el regreso de Hegel a la tradición, particularmente a los griegos, y el regreso de Heidegger, también particularmente a los griegos, ¿no? Pero podemos adoptarlo también para la época moderna, porque pues también sigue la tradición de Hegel, ¿no? Pues es Hegel el que dice que la filosofía con Descartes llegó a tierra firme, ¿no? Sí, Entonces, creo que vale para las dos. Y a lo mejor valdría la pena echarle un ojo a esa intento de demarcación respecto de Hegel, de cómo ve Heidegger su diferencia con respecto a Hegel, respecto a las épocas y respecto a el regreso al pasado, ¿no? Eso puede ayudar a ese asunto de la crítica de Derrida, creo yo. muy bien. Sí, 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 claro. Nada más, gracias. Ah, muy bien. Luis Fernando, ¿tú tienes salud todavía para decir una última palabra antes de ir cortando? Perdón,
pues más que salud, tiempo es lo que ya no tengo porque se supone que tengo clase. ¿no? Este, Sí, ya, ahorita ya pero, cortamos, ¿no? o sea, supongo que hay alguna cosa relevante que tenga que escuchar todavía, entonces eh, no sé si quieres comenzar para no. Ok, no, de acuerdo. No, yo iba nada más a la cuestión, quería recordarles que tenemos en puerta el asunto del coloquio, ¿no? Que ya se va a reducir bastante más, como ven, estamos ya muy pocos, somos ya muy pocos, pero tenemos dos cosas pendientes, el coloquio y el foro, ¿no? El foro de estudiantes